Buenos días. En esta mañana tan linda, vengo a filmar un nuevo video tocante a la palabra de Dios. Hoy vamos a ser más eficientes, o sea, más diferente. Vamos a hacer un video nomás como un estudio de la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque queremos saber oír la voz de Dios cuando Dios nos habla. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, yo te pido, en esta mañana tan linda, te doy las gracias por haberme levantado un día más, porque estoy despierto, porque tengo la salvación, porque tengo la liberación, porque tengo palabra para poder hablar de ti a la gente. Gracias, Señor, te doy. En esta mañana te pido que me ayudes, Señor, a entender tu palabra. Señor, abre mi mente, mi mente para entenderla y mi corazón para guardarla. Vamos a leer desde el capítulo 3. Desde el capítulo 3, versículo 13. Habla tocante el bautismo de Juan el Bautista. Acuérdense que a él le decían, Juan el Bautista le decían el sumergidor en aguas, o algo así, tocante así. ¿Por qué razón? Porque él bautizaba en agua. Juan el Bautista le pusieron así, se llama Juan Bautista. Bautizaba en agua. Bueno, para no ir muy lejos, el estudio no es sobre Juan el Bautista. El estudio es sobre la tentación de Jesús. Vamos a leer entonces desde el versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán. Vino a Galilea, el pueblo Galilea, y lo llegó, se acercó a donde estaba Juan, en el Jordán, en el río Jordán. Allí estaba Juan el Bautista. Vino a Galilea, se acercó a Juan y Juan estaba en el río bautizando. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Pero en el capítulo 4 dice que Jesús no bautizaba. Entonces a Juan le estaba pidiendo algo que Jesús no podía hacer. Pero Juan el Bautista sabía que él no estaba hablando tocante al bautismo en agua, también estaba hablando tocante, él los bautizará en espíritu y en verdad. Mira, acá atrás en el 11, en el 3:11, habla tocante, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento de pecados. Él bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados. Pero el que viene tras de mí, acuérdense, ya acabamos de leer la historia en el capítulo 3, versículo 13, que Jesús vino a Galilea con Juan el Bautista para ser bautizado por Juan al río Jordán, en el río Jordán. Pero me regresé para atrás para poder entender la palabra que habla Juan el Bautista conforme a Josué. Dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento de pecados. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El que viene tras de mí, a mí me gusta anotar las notas porque después me acuerdo dónde están y qué lo que hice. En el bautismo de Juan, bautismo
de Juan, Jesús vino para ser bautizado. Lo cual Juan ya estaba profetizando antes de que llegara el Hijo de Dios para ser bautizado por Juan. Juan el Bautista ya está profetizando que el que viene tras de mí, ¿ok? Juan el Bautista, no sé en la Biblia si habla tocante que si era un profeta, pero era una persona que era usado para hacer bautizo. Bautizaba en agua, dice la Biblia, que era usado para bautizarlos en agua, bautizando en agua, agua para perdón de pecados. Juan el Bautista no sabía que Jesús o que Josué iba a venir a ser bautizado por él. Él no sabía todavía. Acuérdense, en aquel tiempo no había teléfonos, no había solamente mensajeros. Pero la Biblia no dice que él mandó un mensajero, no. Dice la Biblia que Juan el Bautista ya estaba profetizando que el que viene tras de mí es más grande que yo. Ese los bautizará con ¿qué? Con poder, dice aquí. Es más poderoso que yo y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Los bautizará en Espíritu Santo. Yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo, en Espíritu, el Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, ya Juan el Bautista estaba profetizando que Josué iba a venir a ser bautizado por él y él los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras de mí, y en eso va entrando Josué por una vereda, por un camino, el cual lo mira, ¿ok? Dice, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Se acuerda de la viña del Señor? Acuérdense que cuando Jesús hablaba sobre la viña del Señor, él venía a recoger su fruto en su viña, en su tierra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mataron a los profetas, mataron a la gente que venía como sirviendo a Dios. Acuérdense, habla sobre el aventador en su mano y limpiará su era, limpiará el terreno. O sea, en otras palabras, completamente lo cambiará. Cambiará el modo de pensar del ser humano. Nos cambiará de ser como éramos a unas personas diferentes. Él nos ayudaría a que Él nos perdonaría todo pecado. Nos ayudaría a salir de la esclavitud en la que estábamos como seres humanos. Dice la Biblia que Él recogerá su trigo. ¿Quién es su trigo? Su trigo somos nosotros. Dice en el granero. ¿En cuál granero? Ok. En el pueblo, donde era el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Él levantará su trigo en el granero. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Quemará a los que no crean en Él y nunca se apagarán. Estarán en el infierno. Levantará su trigo. A ver si saben cómo es levantar el trigo. Muchos de nosotros sabemos la experiencia, por la experiencia, si trabajaste en unas labores o
o trabajaste en la labor, el trigo lo ponían en un lugar todo junto y luego lo golpeaban para que se saliera. Después lo aventaban al aire y el aire se llevaba lo malo, la basurita, y quedaba el trigo puro. Así es Dios con nosotros. Nosotros somos el trigo y Él nos levantará. ¿Cómo nos levantará? Como el trigo, puros. Levantará su trigo sin basura, sin mugrero, sin espiga, limpios nos levantará. Así dice la Biblia. Bueno, para no irme muy lejos, entonces Jesús vino a Galilea. Ok, acuérdense, acaba de venir, dice acá, entonces Jesús vino a Galilea con Juan en el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Juan no quería bautizar a Josué porque sabía que él era el Hijo de Dios. Y tú vienes a mí, dice Juan, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Acuérdense, Josué no bautizaba, los que bautizaban eran los discípulos. Los discípulos se les enseñó cómo bautizar. Los discípulos de Josué, los que seguían a Josué, ellos bautizaban, mas Jesús no bautizaba en agua. Josué bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado. Acuérdense, Juan no habla la Biblia que Juan el Bautista fue bautizado por Jesús, ni tampoco fue bautizado en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué se lo digo? Porque después de que fue bautizado Josué en el Jordán, en el río Jordán, Josué subió para ser tentado por el diablo, eso es lo que vamos a leer más adelante. Y Juan el Bautista lo apresaron y luego murió. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya había terminado su carrera. Su carrera era que el que viene tras de mí va a ser bautizado. Yo los bautizo en agua, lo voy a bautizar para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, que venía un Mesías a hablar del Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu de Dios estará sobre él. Isaías decía que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios está sobre mí, pero él no estaba hablando, Isaías no estaba hablando de él, estaba hablando del Mesías. Del Mesías estaba hablando, del cual el Mesías iba a ser bautizado por el Espíritu de Dios. Más adelante leemos, cuando una paloma, en forma de paloma, el Espíritu de Dios cayó sobre Jesús. Pero más adelante me voy a ir. Vamos a seguir con el estudio. Miren. Dice, mas Juan se oponía, pero Josué le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja lo que estás pensando, Juan, porque es necesario que se cumpla la ley. Es necesario que se cumpla lo que los profetas dijeron. Es necesario que tú me bautices en agua para perdón de pecados, para que se cumpla. No era que Josué traía pecados. ¿Sí se fija?
en la palabra de Dios decía que Josué, que los fariseos trataban de encontrar pecado en Josué, mas Josué sabía los pensamientos de ellos. El único perfecto que caminó sobre la tierra era Josué, sin pecado. Mas le crucificaron con todos los pecados, pero ¿de quién? De nosotros, tuyos y míos. En aquel tiempo, si tú no cumplías la ley, eras apedreado o echado fuera. En otras palabras, tú tenías que cumplir la ley. Desde niño se te enseñaba a cumplir la ley o la Torah. Ya los fariseos sabían, los escribas sabían que la ley tenía que cumplirse conforme a la palabra de Dios que se había enviado conforme a los profetas. Conforme se le dio en Éxodo a Moisés, las leyes se le entregaron a Moisés, los cuales tenías que completar. Pero es otro estudio que me voy a dar. Es conforme le está diciendo él, Josué le está diciendo Juan el Bautista, es necesario que se cumpla. ¿La qué? La Torah, la ley. Es necesario que yo cumpla lo que está escrito. Si yo no soy bautizado, Juan, por ti, entonces yo no voy a cumplir la ley. Él no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. Por eso es de que siempre decía a los fariseos, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir, porque mi padre me mandó a eso, a cumplirla. Así decía Josué. En aquel tiempo era necesario saber la palabra de Dios para poder cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos de Dios. La ley de Dios que se debería de cumplir. Se tenía que cumplir. Tú tienes que ser bautizado. Yo tengo que ser bautizado para perdón de pecados. Y el que viene tras de mí, dijo Juan el Bautista, el que viene tras de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a seguir leyendo en la Biblia. Dice que vino a Galilea. Entonces dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Ahorita los voy a llevar a un versículo donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Ok? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuándo? Cuando nació el mundo, cuando nació usted, cuando nació todas las cosas. Cuando el nacimiento, el primer día que Dios, dice la Biblia, que comenzó a hacer cada cosa en su lugar. Y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y dice la Biblia que Jesús aquí dice, pero Jesús respondió, deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos se fueron abiertos. ¿Ok? Cumplió la ley, subió del agua y los cielos fueron abiertos. ¿Qué dice la Biblia? Los cielos fueron abiertos. ¿Para quién? Para Josué. Fue bautizado para perdón de pecados y luego fue levantado, fue llevado hacia el desierto. Es lo que vamos a ver ahorita. Dice, y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿ok? Como paloma y venía sobre él. En otras palabras, fue bautizado y al momento que fue bautizado la paloma como el Espíritu Santo se abrieron los cielos, dos puertas en el cielo, la puerta se abrió para Josué y mandó al Espíritu de Dios que cayera sobre Josué y hubo una voz de los cielos. ¿Quién era esa voz del cielo? Adonai, Yahweh, que estaba hablando desde el cielo. Este es mi Hijo amado, ¿ok? En quien tengo complacencia. La palabra de Dios de complacencia, ¿ok? Tiene muchas versiones. La complacencia es que tengo agrado de Él, confío en Él,
Le doy todo lo que tengo para que Él haga el trabajo que tiene que hacer por mí. Josué era el hijo de Dios, por lo cual se le dio parte del reino para que Él lo hiciera. En Él tenía confianza que Él iba a hablar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios cayó sobre Josué. En otras palabras, ya no era Josué, sino el Espíritu de Dios sobre Josué. Y de allí él fue tentado. ¿Por qué razón? Entró el Espíritu de Dios sobre él y fue el desierto. Más adelante dice, entonces Jesús fue llevado, en el capítulo 4, versículo 1, fue llevado por el Espíritu. Acuérdense, acaba de caer el Espíritu Santo, cayó sobre él el Espíritu, cayó sobre Jesús. El Espíritu Santo cayó sobre Jesús y luego dice la Biblia que el Espíritu, ya no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acuérdense, ya el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios ya iba dentro de él. Se abrió la puerta del cielo y dijo una voz, en Él confío que Él va a hacer mi trabajo. Y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. En otras palabras, para ser probado, a ver de qué madera eres, a ver qué tanto traes, a ver de quién eres hijo, para ser probado, para ser pasado por el fuego. Muchos de nosotros apenas pasamos por un problema y ya queremos irnos del camino del Señor. Queremos retirarnos. ¿Por qué razón? Porque no soportamos el fuego, porque somos seres humanos. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda y nos guía y nos da convicción para llegar ante el Señor. Para que el Señor siempre esté con nosotros. Para que siempre tengamos confianza. Pero ¿quién está con nosotros? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros. Las puertas se abrieron, entró el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que está hablando ahorita? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere, nosotros dice la Biblia, que nosotros somos una lámpara. El espíritu del hombre somos lámpara de Dios. La lámpara de Dios. Y la lámpara de Dios no se pone abajo de la cama para que aluce. La lámpara de Dios se pone a lo alto del cuarto para que alumbre toda la casa. Así es lo que dijo Dios, es lo que dijo Josué, no es lo que digo yo. Y tras de ser llevado al desierto, dice la Biblia, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Todo se cumple. Mire, en el libro de Moisés, en Éxodo, nos habla tocante a Moisés. Moisés, Dios le habló. Yahweh le habló y le dijo, vete, sube al monte. Pero no le digas a nadie lo que va a pasar. No le digas absolutamente a nadie, ni a Aarón le digas lo que va a suceder. Tú vete. Y se fue 40 días y 40 noches. Fíjese. Se cumple lo que los profetas dijeron tocante al Mesías. Se cumple. Josué está cumpliendo la ley de Moisés. La ley que se les dio a los profetas. 40 días y 40 noches y fue tentado. En la palabra de Dios dice la Biblia que Moisés 40 días y 40 noches, pero él no fue tentado allá. Él habló con Dios. Cuando fue tentado Moisés es cuando bajó y vio que el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses. Allí fue la tentación de Moisés. Y Moisés no la resistió. Quebró las tablas que había logrado hacer. Me imagino que fue con su maestro Dios. Y cada día le estuvo diciendo, escribe este mandamiento. Escribe este otro mandamiento.
escribe este otro mandamiento. 40 días y 40 noches orando y ayunando, porque Moisés tampoco comió. Se cumple la profecía y Josué venía a cumplir la ley, venía a cumplir las profecías esas. Y vamos a ver más adelante que fue tentado por el diablo, ¿ok? Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Moisés bajó y fue tentado por el diablo cuando estaban adorando a otros dioses. Pero Moisés no resistió y quebró las tablas. Las tablas que tan sagradas que eran de 40 días y 40 noches, vino y las quebró. ¿Usted cree cómo se ha de haber sentido Dios? Dios ya sabía que el pueblo se iba a rebelar. Ya sabía que el pueblo iba a ser otro Dios. Él sabía. Si no, desde ese mismo día los hubiera metido a la tierra prometida. Pero Dios sabía. Los quería pasar por fuego. Así hizo con su hijo para que se cumpliera la profecía. Se cumplió lo mismo de Moisés. Se cumple la profecía. Josué tenía que cumplir todas las profecías que su padre le había dado. ¿Cuáles eran las profecías? Tenía que hacer lo mismo que hicieron los profetas. ¿Para qué? Para que creyeran en él. Pero el que tenía oídos para entender, no lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tenías que entenderlo en el Espíritu de Dios, como lo estamos entendiendo ahora. Josué fue bautizado por Juan el Bautista. Y el cielo se le fue abierto. Y el Espíritu en forma de paloma cayó y descendió sobre Josué. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Cayó y descendió sobre Josué. Y fue al desierto y fue tentado por el diablo. Y dice la Biblia, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Josué comenzó a tener hambre. 40 días y 40 noches. Tocante a Moisés, no habla que tuvo hambre. ¿Ok? Porque Dios lo alimentaba. Moisés era un profeta. Y Moisés, acuérdense que en la Biblia Dios proveía el pan. Y todo lo que pasó con Moisés, todo se cumple. Todo se cumple. Del maná, acuérdense, Josué, los panes, ¿cuántos panes tienes? Tenían poquitos panes, los convirtió en más para darle a toda la gente. El maná que se cumple en Moisés, el maná que se cumple en Josué. Josué vino a cumplir todas las profecías esas. En otras palabras, debemos de entender que el libro del Antiguo Testamento se viene a cumplir en Josué. Las profecías se cumplen en Josué en el Nuevo Testamento. Pero bueno, vámonos más adelante. Fue tentado y le dijo que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál palabra? La que sale de nosotros. ¿Qué hacemos cuando viene el tentador? ¿Qué hacemos? Como ayer, mientras yo cortaba el zacate, el tentador cada rato venía a mi oreja. Dios lo sabe que venía a mi oreja. ¿Ok? Y yo le decía: no puedes entrar. Entiéndelo. No puedes entrar. No le decía tal vez como dice la palabra de Dios que decía, que Jesús le decía. Claro que no. Pero decías en tu convincencia del Espíritu Santo, en el que mora en ti, sabías que estaba mal. Tú sabías que lo que te estaba hablando al oído no era nada bueno, era el tentador. Te quería provocar a que tú cayeras en pecado. Lo que sí tenemos nosotros en la palabra de Dios es la palabra convincente, hablar la palabra convincente. Retírate de mí, maligno, retírate de mí, Satanás. Porque no vas a entrar a este lugar es un templo del Espíritu Santo, es un tabernáculo de Dios, aquí es donde mora Dios. El Espíritu de Dios cayó sobre Josué y el tentador ni nadie le podía hacer nada. ¿Por qué? Porque él hablaba
confesaba la palabra de Dios. No de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de donde, de la boca de Dios. De la boca de Dios, del hombre. ¿Ok? Toda la palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdense, el Espíritu de Dios cayó sobre Josué. Y Josué ya no está hablando él, está hablando el Espíritu de Dios sobre él. Entonces el diablo, acá le dice, primero dicen que el tentador. ¿Ok? Y luego dice acá, el diablo. Lo llevó a la santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? ¿Ok? Jerusalén, Israel, la santa ciudad de Dios. Y le puso sobre el pináculo, sobre el monte alto, le puso sobre lo más alto del pináculo. Y ahí sobre lo más alto del templo. ¿Ok? En el templo de Dios lo subió arriba. Acuérdense que él estaba en el desierto. ¿Ok? Y estaba siendo tentado por el diablo. ¿Cómo voló de allí hasta el pináculo? ¿Cómo voló? ¿Cómo Josué voló? La pelea que tenía Josué no era en la carne, era en el espíritu. En el espíritu, y el Espíritu de Dios estaba peleando por él. Fue llevado en el espíritu allá al pináculo. Él no podía volar. No dice que voló. Dice que el diablo lo llevó hasta el pináculo más alto del templo. La pelea que tenía era espiritual. Entiéndalo. La pelea que tenía era espiritual. No andaban volando los dos allí, volando como, ¿me entiende? Era que Josué fue a orar 40 días y 40 noches. Y allí en el Espíritu de Dios estuvo peleando por él. El Espíritu de Dios estuvo hablando con Satanás. ¿Sabes qué? Aquí no entras. Te sales porque te sales. Porque tú no eres parte de este lugar. Fue llevado sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo sabe la Biblia, las leyes y las ordenanzas de Dios. Para usted, le pregunto, ¿quién era el tentador para usted? Para mí, el tentador era un ángel de Dios que sirvió en el cielo como un querubín, un ángel. Pero se rebeló en contra de Dios porque quería ser más grande que Dios. Pero el diablo fue echado del cielo. Fue echado del cielo, pero fue un ángel. Y acuérdese que las leyes de Dios no estaban cuando comenzó la Biblia. Dios las tenía ya preparadas para nosotros. Él prepara a sus ángeles y prepara todo su templo, lo prepara para que todos sepan la ley conforme se tenía que cumplir en las profecías. En otras palabras, desde que hizo el cielo y la tierra y todo ser humano lo hizo, Adán y Eva, desde ese momento ya sabían los ángeles todo lo que Dios había de hacer. Y eso el diablo lo sabía. El diablo sabía las leyes, pero no se puede meter con ellas. Las sabe de antemano, de arriba a abajo.
Así es que no está peleando con cualquier cosa. Está peleando con un chamuco, un diablo que sabe las leyes. Así es que nosotros, ni ustedes ni nosotros podemos engañar a ese demonio. Solamente que el Espíritu de Dios esté sobre ti, y si te habla palabra, tú le abras palabra. Para una cosa hay otra. Así es que Josué estaba siendo tentado por el tentador y le decía, y le respondió: escrito está, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús otra vez en el 7 le dijo: escrito está también, no tentarás a tu Dios tu Padre. En otras palabras, el diablo le decía: tírate de aquí del pináculo para abajo, porque tus ángeles mandará. Escrito está, también le decía. Con la Biblia le hablaba, con la palabra de Dios, con la ley. Escrito está, a sus ángeles mandará para que te levante. En otras palabras, ya el diablo sabía que iba a mandar a sus ángeles a rescatarlo. Pero Josué sabía que iba a tentar a Dios. En una ocasión estaba platicando con unos hermanos tocante a la idea de qué pasaría. Estábamos viendo un programa tocante a un hombre que se subía en una cuerda. Estaban dos piedras grandes y el abismo estaba para abajo. Y él iba en una vara pasando por una cuerda. Y él iba diciendo que cómo se sentía la adrenalina, le llaman la adrenalina, de caer al vacío, de irte al vacío. ¿Ok? Y yo le contesté al hermano y a la hermana, le dije yo que el hacer eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios, porque va junto, la adrenalina va junto con la muerte. La adrenalina va casi pegadita con la muerte. Si tú sientes adrenalina en algo y te gusta la adrenalina, va pegada junto con la muerte. Y el tentar a Dios es eso. La adrenalina es tentar a Dios. Sentir más allá de lo que quieres sentir. De sentir el miedo, el temor. De llegar allí hasta esa orilla de la muerte, entre la muerte y el miedo. Esa es la adrenalina. Y yo le contesté al hermano, le dije que para mí eso era tentar a Dios. Para mí. Pero que respetaba cada cosa. Acá hay gente que les gusta la adrenalina y no los culpo. Hay gente que yo conozco que se suben a una motocicleta y la levantan y van en una llanta. Pero también los he visto caerse, ¿ok? Y morirse en el instante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Con eso los hemos visto en los videos, los hemos visto por cualquier accidente de motocicleta, de la adrenalina. Fui a ver el otro día un compañero de trabajo tocante que se había caído venía yo creo que venía de Edinburgh. Venía en su motocicleta jugando a que la levantaba y ponía un pie arriba del asiento y él sentía la adrenalina. Pero una ocasión se le descontroló la motocicleta y fue y voló. El casco lo ayudó a no morirse. Pero él le quedaron quebradas muchas costillas, una pierna. Total de que estaba como paralítico en una cama. Cuando fui a verlo, porque sentí compasión de él, y le dije: ¿cómo estás, amigo? Y dijo: muy mal, muy mal. La adrenalina. Yo no sé si Josué sentía la adrenalina subir al pináculo, ¿ok? Y allí estaba siendo tentado por el diablo de que tírate de aquí, que a sus ángeles mandará. Y Josué respondió: no, porque no voy a tentar a mi padre. No tentarás a tu Dios tu Padre. Le estaba contestando: no voy a usar esa adrenalina. No la voy a usar, ¿por qué? Porque a mí no me gusta la adrenalina. No vine a eso. Yo no vine a eso. Yo vine a derrotarte a ti, diablo mentiroso. A decirte que te vayas de la gente, que te retires de la gente, porque voy a hacer mi trabajo. De una vez por todas, Josué vino a decirle al diablo: te voy a quitar las llaves y voy a hacer mi trabajo. Te voy a quitar toda esa gente que tienes amarrada ahorita. Te la voy a venir a quitar.
porque no es justo que toda esa gente la tengas poseída. En otras palabras, Josué fue a prepararse 40 días y 40 noches ayunando y preparándose, y el chamuco vino y le dijo, el diablo vino y le dijo, ok, a tentarlo, a provocarlo a que cayera en pecado. Mas él era perfecto. Dice la Biblia, entonces otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ok. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, vete, retírate. Mas porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. El diablo entonces le dejó. Hay una palabra clave aquí en la Biblia que vamos a leer juntos. Dios permitió, y sí lo voy a decir porque Dios permite en veces, sí permite. ¿Cómo que no? Sí permite. Dice usted, no estás blasfemando en contra de Dios. No, Dios permite. Dios permite que seas tentado por el diablo. ¿Para qué? Para que te hagas fuerte. Para que te hagas fuerte, para que simientes. Ayer estaba hablando con una hermana tocante a eso. Me decía la hermana que tengo que ver la parábola de mucha semilla cayó en pedregales, sí, pero crecieron, pero no, la raíz no estuvo fuerte. Y vino el aire y el viento y la movió y la secó. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos fuertes. Por eso nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que seamos cimentados en buena tierra, no en pedregales, no en caliche, no en piedras. Quiere que tengamos fundamento, el fundamento de Dios, que estemos sentados sobre la roca. Otra vez la historia de Moisés, sentado sobre la roca, y le levantaban las manos y el pueblo de Israel prevalecía y ganó la batalla. Quiere que estemos cimentados en buena piedra, en buena piedra. ¿Cuál es la piedra? La roca es Josué, Jesús de Nazaret. Mas nosotros, ¿qué hacemos? Somos cimentados entre caliche, entre pedregales. La raíz sale y no tiene fuerza. Pronto se deshace. Vienen los vientos, acuérdense, la tentación. Viene la tentación, ¿y qué es lo que haces? Ayer fui tentado por el diablo. ¿Y sabe qué? Que el Espíritu de Dios nunca me dejó. Nunca me dejó, porque no dejó que pasara mi mente más allá de lo que yo no puedo llevar. No me dio más cargas de las que no puedo llevar. Y ahí estaba Satanás tentándome. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando está el Espíritu de Dios realmente en su vida, su mente no se desvía. No se desvía. Cuando te dicen, en una ocasión oí hablar tocante, un rabí estaba predicando la palabra, enseñando la palabra, y él decía, dice la gente que nosotros estamos locos. Pero cuando te dicen que estamos locos, es que estamos cuerdos. Y cuando estamos cuerdos es que Dios nos dio la inteligencia, es que vamos por un camino bueno. Si nadie te dice nada y te dicen, está bien, está predicando bonito, qué bonito está predicando. Pero cuando te dicen que estás loco, es que estás cuerdo, es que vas por un buen camino. Y es verdad, la verdad, ¿ok? Muchas de las veces hablas tú la verdad y no quieren escucharla. Mas el Espíritu Santo siempre está contigo y nunca te va a dejar, siempre te va a acompañar. No importa que te oigan o no te oigan, el Espíritu de Dios siempre va a estar contigo ahí a tu lado. No importa que los vecinos, la gente que está atrás y la gente que está enfrente estén hablando de ti. Mientras el Espíritu Santo esté sobre ti, no hay nada ni nadie en que te pueda tumbar. ¿Cómo viene la tentación al ser humano? Porque mire, por este lado mi hermano, por este lado mi hermana, por este lado mi vecina, por este lado la otra vecina. Entonces, ¿quién es el primero que te ataca? La familia.
¿Quién es la primera que no te quiere para servir al Señor? La familia. ¿Quién es la primera persona que se acerca a ti para tentarte? La familia. Eres tentado por la familia. Y del diablo los usa. El diablo los agarra y dice, ve, visita a tu hermana. Ve, visita a tu hermano. Y van y vienen y te visitan. ¿Y sabes qué? Que te dejan puros problemas en lugar de venirte a dar una buena visita. Vienen y te dejan cargas que tú no puedes llevar. Y tú tienes que reprender esas cargas. Tienes que decirle al diablo, mira, la palabra de Dios dice, entonces Jesús le dijo, vete, vete. Dice la palabra de Dios que cuando hablas palabra de Dios, por la palabra de Dios, acá me dice, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Ok? Y acá Jesús le está diciendo, vete, Satanás. Vete, Satanás. De la boca de Dios. Está hablando de la boca de Dios. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, tú estás hablando de la boca de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él servirás. Vete, vete, le dio una orden, vete, Satanás, vete. Lo corrió, entonces el diablo le dejó. ¿Ok? No le había dado ninguna orden ni le había hablado a Jesús, nomás le había dicho la palabra como debería de ser. El diablo le daba una tentación, él la contestaba con la palabra de Dios. El diablo le daba otra tentación, él la contestaba con la palabra de Dios. Pero en la tercera vez que vino el diablo y le dijo, vete, vete, Satanás. Hasta Satanás huyó. Y Satanás le dejó. Entonces dice, he aquí, ¿qué dice la Biblia? Vinieron ángeles y ¿qué? Y le servían. He aquí vinieron ángeles y le servían. Acuérdense, acá le dijo, lo subió a un pináculo y le dijo, tírate de aquí. Y él dijo, no, yo no voy a tentar a mi Padre. A los ángeles mandará que te sirvan. Ya el diablo sabía. El diablo sabía que se iba a cumplir esa profecía. Pero no así como el diablo decía. El diablo lo que estaba haciendo es revolviendo la palabra. Revolviéndola para confundir a Josué. Ya sabía que se iba a cumplir. Y vinieron los ángeles y le servían. Oh, qué interesante. Después de una tentación, después de una provocación, vienen los ángeles y te sirven. Hoy en la mañana, ayer, acuérdese, ayer en la tentación, yo tuve tentación porque sí las tenemos. El que dice que no tenemos tentaciones es mentiroso. A cada mañana o a cada día tenemos tentaciones y provocaciones. Te lo digo, porque somos seres humanos, estamos en esta carne. Pero, como Josué, si resistes la tentación, al final viene un final bueno y bonito. El final, los ángeles le servían. El diablo se apartó de él y los ángeles le servían. Qué lindo que los ángeles vengan y te sirvan. Qué hermoso. Qué hermoso que los ángeles venían con Josué y lo levantaron. Me imagino uno lo llevaba de un brazo y el otro y lo servían. Le dieron alimento, le dieron de comer, levántate ya. La tentación ha pasado. Dice la Biblia en el 12, si mira en la Biblia, cuando antes de comenzar los versículos dice cada cosa de lo que está ocurriendo, cada cosa en la Biblia, por decir, ahorita leímos tentación de Jesús, la tentación de Jesús. Acá leímos la predicación de Juan el Bautista. Y aquí, en esta que sigue, dice Jesús principia su ministerio. El principio del ministerio. ¿Qué es lo que habíamos hablado? Fue bautizado y cuando salió del agua, el Espíritu Santo de Dios, se abrió una puerta en el cielo, el Espíritu de Dios cayó sobre él y luego de allí fue tentado
40 días y 40 noches estuvo orando y ayunando y el diablo ahí estuvo con él tentándolo. Salió de la tentación y los ángeles le sirvieron. Y en el versículo 12 dice que Jesús comienza su ministerio. Terminó la tentación 40 días y 40 noches y Jesús comienza su ministerio. ¿Cuándo comenzó el ministerio? En el versículo 12 dice cuando salió de la tentación. Cuando fue limpiado, cuando fue purificado, cuando lo purificaron. Josué salió y comenzó su ministerio. Fue cuando Dios comenzó a hacer tantos milagros, a predicar la palabra. Fue por toda Judea, por todo Israel, anduvo por todas partes levantando hasta muertos. Lo vemos en Lázaro. Lázaro, ven, sal fuera. Tenía el poder de Dios, tenía el fuego, tenía el Espíritu de Dios en él. Y los ángeles, ¿qué? Dice la Biblia, le servían. ¿Ok? A ver cuánto llevamos. Oh my God, ya se pasó una hora. Bueno, vamos a terminar el estudio bíblico en esta ocasión. Voy a mandar saludos para toda la gente que ha visto estos videos. Gracias por ver mis videos. Nunca en mi vida he predicado la palabra como la estoy predicando ahora. Pero yo sé que Dios me va a ayudar a sacarme adelante. Yo siempre le digo a Dios, no dejes que yo me enaltezca, Señor, más que yo me humille delante de ti. No quiero nunca enaltecerme. Yo nunca me quiero sentir solo. Como ayer me sentía que estaba solo, pero estaba siendo probado, tentado. ¿Para qué? Para que estuvieras más fuerte, para que estuvieras sentado sobre la roca. Pero yo no lo entendía. Mi espíritu me decía, pero es que es parte del trabajo de Dios, es parte del Espíritu de Dios. Que tú resistas la tentación. Resiste la tentación, resiste la provocación, resístela y los ángeles van a venirte a servir. Y ahorita en la mañana me paré cantando alabanzas a Dios. Qué bonito, qué bonito. Los ángeles me servían. Gracias Dios por tu Espíritu de Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias porque me paré cantando alabanzas a Dios. Cuando antes te parabas diciendo cada tontería que no sabes ni de dónde vendía. Y hoy hemos hecho lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Siempre digo que cuando Josué viene, cuando te mandó el Espíritu de Dios para que viviera en ti, deja que el Espíritu de Dios trabaje en ti, que haga el trabajo en ti, que tú no lo hagas, salte tú de ahí completamente y deja que el Espíritu de Dios trabaje en ti. Solamente lo que tienes que hacer es dejarte llevar por el Espíritu Santo y fuego para que Él haga el trabajo que debe hacer. Amén. Entonces, vamos a dejar hoy que el Espíritu de Dios trabaje. Vamos a hacer una oración y voy a orar por ti. Espíritu de Dios, en esta mañana vengo delante de ti, Señor Josué, porque tú dijiste que mandaste el Espíritu Santo para que morara en nosotros por todos los días venideros. Siempre estará guiándonos, siempre nos guiará por el buen camino, Señor. Yo te pido, Señor, que así como yo siento el Espíritu Santo, tú hagas sentir a mis hermanos, Señor, que están de aquel lado del teléfono, de aquel lado de la pantalla. Tú los hagas sentir, Señor, lo que siento yo. Señor, ciertamente, Señor, necesitamos ser bautizados y luego ser bautizados por el Espíritu Santo. Si alguno de ellos no es bautizado, Señor, bautízanos. Bautízanos, Señor, para perdón de pecados. Y luego bautízanos, Señor, en el Espíritu Santo y fuego. Llénanos de ti, Señor, cada mañana. Llénanos de tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre este lugar y sobre ese lugar.
que la mano de Dios o el Espíritu de Dios esté siempre proveyendo comida espiritual para mis hermanos. Para mí más que nada, Señor. Te pido, Señor, que perdones todos los pecados de tu pueblo, Señor. Perdónanos, porque no somos perfectos, Señor, pero vamos buscando la perfección en ti, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo cayó sobre Josué. Ok, y Josué comenzó su ministerio, Señor. Cuando fue tentado y provocado, fue limpio, Señor, fue purificado, fue pasado por el desierto. Señor, allí, Señor, tú lo preparaste a Josué para comenzar su ministerio. Luego que derrotó a Satanás y lo echó fuera con la autoridad que le dio, le fue y le quitó las llaves. Ahora sabemos que por Josué somos libres y ahora Él nos regaló el Espíritu Santo para que viva y more en nosotros. Así queremos que more en nosotros y nunca se salga de nuestros corazones. Espíritu de Dios, siempre provee alimento espiritual para mis hermanos. Siempre provee sanidad, provee purificación, provee, Señor, liberación espiritual. Que si se sienten cansados, libéralos. Si se sienten enfermos, sánalos. Por el poder que tiene el Espíritu de Dios. Yo te declaro sano. Te declaro libre en el nombre de Josué. Te declaro libre en el nombre de Josué de Nazaret. El Mesías. El que ha de venir por segunda vez. Te declaro sano. Para la gente que está en los hospitales, te declaro sana. Vas a salir de ese hospital lo más pronto posible. Vas a salir de esa cama lo más pronto posible. Si tú crees que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, Josué te va a sanar. Josué va a entrar allí en tu cuarto y te va a sanar. Josué te va a levantar de esa cama. Levántate y anda. Con el poder del Espíritu Santo, levántate y anda. Levántate y anda. No estés más irritado. No estés más enfermo. No estés más triste. No estés más angustiado. Sé libre en el nombre de Josué. Te declaro libre en el nombre de Josué. Satanás, quítate. Vete, Satanás. Vete, porque escrito está. Ok, escrito está. Josué ya pagó por mis pecados. Josué ya pagó en el madero por mis pecados. Así que, Satanás, vete. En el nombre de Josué te lo ordeno que te vayas. Vete. Espíritu de angustia, vete. Espíritu de enfermedad de cáncer, vete. Espíritu de parálisis, vete. Vete. Retírate. Vete ya. Sé libre en el nombre de Josué. Te declaro sano y libre. Amén y amén. Oh, Diosito de mi vida. Pues muy padre que estuvo esta bendición de Dios. Ya ni nos concentramos en veces saco textos de la computadora, pero hoy nos concentramos nomás en lo que era la palabra de Dios, la Biblia. Gracias a Dios. Gracias al Espíritu Santo de Dios. Gracias. Se despide su hermano en Josué, Pablo Cepeda. Nos vemos y hasta la próxima. Y usted va a ser lleno, acuérdese, del Espíritu de Dios. Va a ser lleno del Espíritu de Dios. Va a ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Hasta la próxima.